Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la charla de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu obremos rectamente y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar esta noche continuando con el tema de la semana pasada, que es el tema de la salvación. Justamente este jueves, fíjense que es, por un lado, el día de la transfiguración del Señor, cuando Jesús, poco tiempo antes de su pasión, frente a los 3 apóstoles que van a ser los testigos directos de la agonía del huerto, les quiere manifestar de alguna manera la vida futura, y por eso se transfigura de ese modo tan hermoso que aparece brillando con sus como un sol, con las vestiduras blancas como la nieve. Aparecen Moisés y Elías como testimonio, Moisés de la ley, todo el Pentateuco, y Elías de los profetas, como dando testimonio de que él es verdaderamente el Hijo de Dios y el Mesías, y se produce una teofanía trinitaria, se escucha la voz del Padre, el Espíritu en la nube que los envuelve y el Hijo, lógicamente, en la persona de Jesucristo. Pero el Señor muestra, también lo dice la oración de hoy, lo que será nuestra vida futura, porque también nosotros participaremos de esa gloria en el cielo, pero tenemos que llegar. Yo la vez pasada, cuando comenzaba estas charlas sobre el tema de la salvación, advertía cómo en nuestro tiempo, se habla muchas veces de estos temas casi sin mayor importancia. Parecería que todos vamos a ir al cielo como por una autopista, que no hay ningún problema, que vivamos como vivamos. Dios es bueno, es de infinita misericordia, y por supuesto que es de infinita misericordia y ninguno de nosotros va a ganarle misericordia a Dios. Pero si la infinita misericordia de Dios nos advierte de un modo tan claro a través, en primer lugar, de la Escritura, los Evangelios, todos los textos, el riesgo que corremos y cómo tenemos que cuidarnos, y el Señor nos dice, más te vale si tu ojo te escandaliza, es ocasión de pecado, arráncalo, y advierte en la parábola del juicio final cómo habrá salvados y condenados, y de qué le va el hombre a ganar el mundo entero si pierde su alma. Si eso me lo dice en infinita misericordia, y luego a través de tantos signos, de la liturgia, de la predicación de tantísimos santos que tienen tanta caridad y que sin embargo nos advierten del riesgo que corremos, es tonto, es insensato que uno no se plantee este tema tan importante. ¿A dónde voy? Cuando uno piensa, nosotros, fíjense, todos los que estamos participando acá, estamos viviendo esta vida que es la única que vivimos acá en la tierra. No hay balotaje en este caso. Acá nos jugamos la eternidad. Hemos comenzado a existir hace muy poco. Un siglo atrás ninguno de nosotros existía. Hoy se cumplen 75 años, lo he mandado, algunos de ustedes lo han recibido, de la bomba atómica en Hiroshima, un hecho tan tremendo en la historia de la humanidad. Además, hoy se lanzó hace 75 años sobre Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki, que eran las 2 ciudades más católicas de Japón. Bueno, de esa gente queda poca gente, porque imagínense, aparte de los que murieron, muchos luego tuvieron consecuencias. En 75 años lo que quedan son personas ya mayores y son muy pocas. Bueno, es nuestra vida. Este es el momento que tenemos que aprovechar para llegar al cielo, y para plantearnos, a ver, ¿voy por el buen camino? Como dice la Escritura, que uno tiene que plantearse, a ver, ¿voy en la buena dirección? Porque puedo tomar un camino equivocado. El padre Castellani tiene en esas
ocurrencias geniales que él tiene, ¿no? Señala que una persona iba de pronto por un camino corriendo muy apurado en un automóvil y ve a alguien y para y le dice, disculpe, ¿esta es la ruta que va, supongamos, para Buenos Aires? Y el que le es preguntado le dice, sí, sí, bueno, gracias, y va a arrancar y otro dice, no, no, pero espere, la ruta es esta, pero para el otro lado. Nosotros también estamos en la ruta de la vida, la ruta es, ahora, ¿vamos en el sentido correcto? ¿Estoy bien encaminado? ¿Me tomo en serio verdaderamente el tema de la vida? Porque tenemos oportunidad de, ahora es el momento, ahora es el tiempo, ahora es el momento en el cual yo debo aprovechar para rectificar rumbo si es que lo tengo algo desviado. Y fíjense con qué cuidado nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Todo esto que estamos viviendo es de tiempo tan traumático y estresante de todo este virus y todo lo demás, es para cuidar el cuerpo. No está mal, pero uno dice, si cuidáramos así el alma. Por eso yo la semana pasada, cuando hablaba sobre este tema, les decía, aparte de señalar la necesidad de planteárnoslo y con seriedad, también que vamos a tratar, ya hemos comenzado, con los medios para alcanzar la salvación. ¿De qué manera me salvo? Y hay medios negativos y positivos, o sea, hay obstáculos, son los medios negativos, que yo debo apartar para que me permitan llegar, y hay medios positivos, hay medios que yo tengo que poner, y dentro de los obstáculos hemos comenzado a ver, en primer lugar, la lucha contra el pecado y después la lucha contra los enemigos secundarios. ¿Por qué decimos la lucha contra el pecado y enemigos secundarios? Porque en realidad el gran enemigo es el pecado, y los enemigos secundarios que hoy veremos, que son el mundo, el demonio y la carne, son enemigos ciertamente porque nos llevan al pecado, porque nos impelen al pecado. La gravedad que tiene es esa, que nos ponen en camino del pecado y nos pueden hacer caer, y por eso tenemos que precavernos de ellos. Pero el único gran enemigo es el pecado, y veíamos el jueves pasado el tema del pecado mortal, que es realmente el único verdadero daño que nos puede apartar de Dios. Un pecado mortal nos puede enviar eternamente al infierno. Y uno dice, pero uno solo, sí, uno solo. Es como yo dijera, a una persona le hirieron y tuvo la mala fortuna de que el tiro le diera en el corazón. Un solo tiro y lo mató. Y a otro, en cambio, le metieron 20 tiros, lo destrozaron en el cuerpo, pero ningún tiro fue mortal. Y vive, le metieron 20 balazos, pero vive. Bueno, el pecado mortal es el balazo en el corazón. No hay posibilidad de vida. Entonces, es lo que tenemos que evitar absolutamente. Como decimos en el pésame, ¿no? Cuando uno señala que me voy a apartar de todas las ocasiones próximas de pecado. A veces uno lo reza tan mecánicamente, ¿no? Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Me doy cuenta de eso, de que estoy caminando sobre un cristal y debajo del infierno cuando estoy en pecado mortal. Tanta gente que vive, yo les mencionaba la frase de Juan Pablo II, ¿no? Tantos hombres que en nuestro tiempo arriesgan temerariamente su eternidad. Lo más grave es que esto, fíjense, nosotros hoy en la iglesia lo encontramos no solamente, digamos, en la gente que no está en no, incluso dentro de la propia iglesia. En Alemania, que el Papa les ha pedido que no lo hicieran y lo han hecho, han iniciado lo que llama un camino sinodal, y van a hacer un sínodo, ahora le cambiaron el nombre, pero ustedes saben que entre los temas que tratan es digamos, el matrimonio de homosexuales, el matrimonio, por supuesto, digamos, de parejas que no pueden casarse. Bueno, y uno dice, pero, perdón, cuando uno lee la carta a los romanos, San Pablo, pero vuelvo a decir, San Pablo no es en la carta a los romanos como un hombre virtuoso que escribe. No, es la palabra de Dios. Cuando yo leo San Pablo, después de leer a los romanos, digo, palabra de Dios. Y San Pablo advierte, cuando describe el mundo pagano en el capítulo 1, advierte de un montón de conductas que hoy en día se miran con una naturalidad.
Nosotros, yo sé el drama que es para muchas familias, por ejemplo, tener un hijo con adicciones a la droga. Es un drama realmente. Y para muchas familias tener un hijo muy enfermo. Ahora, esa enfermedad, sobre todo el segundo ejemplo, la enfermedad natural que nos preocupa, ¿cuánto más nos tendría que preocupar la enfermedad espiritual que es el pecado? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que mi hijo salga del pecado? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer para realmente borrar ese peligro tan grave? Hoy en día, fíjense que además en este momento hay una pandemia del terror, porque lógicamente que uno ve tantísima gente que está hoy tan asustada, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cuánta gente hay que no sale, que se cuida de esta manera, que el barbijo, que no vengas a verme por si acaso, que no te voy a ver por tal cosa? Y uno decimos, y todo eso que puede estar muy bien, lo hacemos por la salud del cuerpo, pero que no tenemos que hacer por la salud del alma. Entonces, no voy a volver al tema del pecado mortal porque lo vimos el jueves pasado, y si alguno no tuvo oportunidad de escuchar la charla, puede buscarla en YouTube, que está subida, y ahí la va a encontrar. Pero hoy voy a empezar con el segundo pecado, que es el pecado venial, que el pecado mortal es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave, y el pecado venial, por así decir, es en materia leve, difiere sustancialmente. Un pecado venial no impide que vayamos al cielo, pero cuidado, no es una tontería, no es un pecadito. A mí a veces hay gente que pobre, me lo dicen con buena voluntad, pero siempre lo señalo, ¿no? De pronto me faltan pocos minutos para celebrar la misa y me acerca alguien y me dice, padre, ¿me puede confesar? Son 2 pecaditos nada más, ¿no? Yo le digo, perdón, pecaditos no hay pecados, porque si es pecado, Y la palabra venial ya nos dice mucho, ¿no? Ustedes saben que mortal, entendemos, un veneno mortal quiere decir un veneno que mata. Ahora, ¿qué es un pecado venial? La palabra venial es una palabra que viene del latín, y venia quiere decir herida. A ninguno nos gusta que lo lastimen. Yo le dije a una persona, a ver, ¿qué te gusta más? ¿Que te corte el cuello o que te corte un dedo? Y me decía, mire, como gustarme ninguna de las dos cosas. Ahora me doy cuenta que es mucho más grave que me corte el cuello, que me rebane la cabeza, porque me muero. Me corto un dedo, sigo vivo. Bueno, algo semejante es el pecado venial. De agradable y simpático no tiene nada. Y ya veremos las consecuencias que tiene esto y cómo tenemos que cuidarnos. El pecado venial, además, tiene un problema muy serio, que es que nos va disponiendo de alguna manera para cometer un pecado mortal. O sea, el pecado venial de alguna manera nos va como preparando para que uno pueda llegar a cometer una falta grave. Entonces, por ejemplo, hay defectos que nosotros no cuidamos. Incluso vuelvo al tema de la confesión, que es tan común, ¿no? Por ahí uno pregunta, bueno, ¿y por ahí has hecho alguna crítica? Bueno, padre, claro, como diciendo, ¿qué va a pretender? Entonces, ya uno, fíjense, de esa manera, está como aceptando debilidades que no tendría por qué aceptar. Uno dice, no, un momentito, tenés que luchar por corregirlo. Y con la gracia de Dios vas a poder mejorar mucho. Porque es muy importante tener cada uno de nosotros, por eso es tan importante el examen de conciencia, saber quién soy, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. Yo de pronto puedo decir, yo tengo mucha paciencia, o soy una persona generosa, ¿sí? No me cuesta dar, no me cuesta ofrecer mis servicios, pero por ahí puedo decir soy muy vanidoso, soy muy soberbio, soy muy crítico respecto de los demás. Y en esto de la crítica respecto a los demás, ustedes saben que es un tema muy delicado, porque los pecados que se cometen con la lengua, que en ese sentido les recomiendo leer la carta del apóstol Santiago, donde tiene una descripción impresionante sobre la gravedad de los pecados de la lengua. Ustedes saben que hay 2 pecados fundamentalmente que se pueden cometer, que son el pecado de la calumnia y el pecado de la difamación. La calumnia es cuando yo
digamos, hablo de una persona y la acuso de una conducta falsa. ¿Cuántas veces nosotros hemos calumniado? ¿Por qué? Porque nos hemos hecho eco de lo que nos han comentado. Vino alguien y me dijo, ¿te enteraste? Fulano le engaña a la mujer. Y yo después fui y lo repetí. Che, vos sabés que a mí me dijeron que fulano engaña a la mujer. Y se enteró todo el mundo. Y supónganse que eso no es verdad. Bueno, yo cometí un pecado mortal, ¿eh? No fue un pecado leve, un pecado mortal. Yo acusé a una persona de un pecado mortal, falsamente mi pecado fue mortal. Pero supongamos que fuera cierto, que engañó a la mujer, pero yo lo comenté de chismoso, a quien no tenía por qué enterarse. También es un pecado mortal, porque yo he, sin ninguna necesidad, robado fama y dicho a quien no tenía por qué enterarse una condición, quizá la persona además ya está arrepentida, no lo sé. Pero por eso la lengua es un miembro que tenemos que cuidar muchísimo y que lo disfrazamos muchas veces, ¿eh? Porque uno dice, no, lo que pasa es que a mí, yo soy muy recto y a mí me gusta que las cosas sean... Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que hablas, porque te podés llegar a encontrar con una sorpresa muy grande el día del juicio. Los pecados de la lengua son pecados muy graves. Y por eso cuando uno escucha algo, hay que tener... Es previo decir, mira, no me comentes, no me interesa. No sé si ahora me acordaré, pero una vez me contaban un ejemplo que me decían que cuando a uno le vienen a hablar de alguien, hay que poner un triple filtro, a ver si me lo tienen. Entonces, te voy a contar algo de fulano. Primer filtro. ¿Lo que me vas a decir es bueno o es malo? Si me dice es malo, a ver, ¿es importante para fulano que yo lo sepa o no? Porque a veces puede haber una razón. La persona sabe que soy muy amiga, quiere que yo la corrija, bueno, está bien que me lo diga, ¿eh? A veces uno puede, sí, pero primer filtro, ¿lo que me decís es bueno o es malo? Es bueno, contámelo, por supuesto. ¿Es malo? A ver, ¿le sirve a esa persona que yo conozca eso malo? Entonces... Uno dice, y tercer filtro, ¿vos lo viste o te lo contaron? Me lo contaron, no me lo digas, porque no te consta. Uno no escuchar todo lo que nos dicen, tengamos mucho cuidado en ese sentido. Bueno, volviendo al pecado venial, el pecado venial tiene una malicia importante, No es la malicia del pecado mortal, porque evidentemente el pecado mortal es darle la espalda definitivamente a Dios. Cuando yo cometo un pecado venial, yo sé que no estoy, transgrediendo totalmente. Sé que puedo ir y comulgar, eso lo sé. Pero tampoco tengo que ser tan tonto de pensar, bueno, total, esto no es grave. Porque vuelvo a decir, es muy peligroso jugar por caminar por la orilla de un precipicio. Es muy peligroso. Entonces uno dice, no caí al precipicio, el pecado mortal llega al precipicio. Sí, pero te aproximaste mucho al borde. Tené cuidado, no sea cosa que de pronto caigas y te arrepientas para toda la vida. Entonces, y además Dios me está diciendo, si algo que Dios no soporta es el pecado. San Agustín dice, ama al pecador, pero odia al pecado. O sea, el pecado no tiene nada de amable para Dios. Por eso Dios tiene misericordia, porque nos ve, es como el padre que ve al hijo enfermo. Fíjense, el padre quiere destruir la enfermedad, no quiere destruir al hijo. Sí destruir la enfermedad. Dios quiere destruir en nosotros ciertamente el pecado, pero no quiere destruirnos a nosotros. En ese sentido, tenemos que tener muy en claro lo que es la misericordia de Dios. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Fíjense, en esta vida nos priva de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo tenía vinculadas a nuestra perfecta fidelidad. Si yo hubiera sido fiel en esto que era pequeño, hubiera recibido tal gracia. Me la perdí. Me la perdí por una tontera, porque cometí un pecado que no fue mortal, fue venial. Segundo, disminuye el fervor de la caridad. Como uno va perdiendo la conciencia de las cosas importantes, especialmente en lo espiritual, especialmente en la visión de fe. Pecado venial me acostumbra, bueno,
al fin y al cabo no hay que ser tan exagerado, uno se autojustifica, no estoy haciendo nada del todo tan malo, no estoy matando a nadie, algún defecto tengo que tener. ¿Cuántas excusas que nos ponemos a veces para no corregir defectos que tenemos en nuestra casa, que tenemos que cuidarnos? En esta vida, tercero, aumenta las dificultades para la práctica de la virtud, que cada vez se nos presenta más ardua y más cuesta arriba. Si yo me dejé ganar siempre, ¿cuánta gente hay que es permanentemente quejosa, que se queja absolutamente de todo, de una cosa grave, pero también de una tontera? Siempre tiene la queja a flor de labios. Y por ahí, y uno dice, ¿por qué te quejas tanto? San Francisco de Sales tiene una expresión muy hermosa que dice, tenemos que hacer de la necesidad virtud. O sea, si de pronto me toca algo, bueno, yo puedo optar que si algo me sirva y usarlo para bien, para crecer en la virtud, o que si algo me sirva para, digamos, lamentablemente no para la virtud, sino al contrario, para el vicio. Supónganse, me quiebra una pierna. Bueno, yo tengo dos oportunidades. O decirle, bueno, ya me quebré la pierna. Gracia no me causa. Ahora, puedo ser un enfermo pésimo, estar todo el día quejándome, lamentándome el tiempo que perdió, o decir, Señor, te ofrezco esto que me ha tocado y adelante. Y voy a hacer todo lo que pueda, voy a ofrecerte el tiempo de convalecencia. Hay una película muy hermosa, que yo les he recomendado alguna vez, creo, si no esta, alguna otra, de este director de cine Cotelo, este español, que llama El mayor regalo. Aclaro que no es una película que está en YouTube, es una película nueva, porque en YouTube hay una con nombre parecido, pero no es. Y tiene unos testimonios de perdón, porque trata sobre perdón, muy impresionantes. Pero hay un caso de unas mujeres, una madre y la hija, que sufren un atentado, en el cual la chica, 12 años, pierde las piernas, ¿no? Entonces la madre le dice, cuando están al poco tiempo, han salvado la vida, y la madre le dice, mira, hay dos, ¿qué hacemos? Dice, porque nos podemos quedar envenenadas toda la vida. Y la chiquita le dice de esta manera, mamá, yo hoy pienso que nací sin piernas, no tengo odio, voy a perdonar al que puso la bomba, nací sin piernas, bueno, tengo gracias a la vida. Un caso muy extremo, no más impresionante, que uno ve el testimonio de esa mujer, como otros testimonios que realmente a mí me dejan tan impresionado, ¿no? Pero verdaderamente hacer de la necesidad virtud. Llego a casa y bueno, se me pinchó la goma del coche, venía cansado y 2 cuadras antes de llegar y justo hoy que es un día venía, ay Dios mío, bueno, hacer de esa virtud. El pecado venial nos quita fuerza para todo eso, y lo que es más grave nos predispone al pecado mortal, que vendrá sin duda muy pronto si no reaccionamos enérgicamente. Ahora, vamos a la otra vida, a la vida eterna. ¿Qué daño nos hace un pecado mortal hoy para la vida eterna? Miren, primero, el purgatorio. Si no hay una gracia muy particular de Dios, que recibamos una indulgencia, vamos a tener un penoso... El purgatorio no es nada simpático. Por supuesto que las almas del purgatorio son benditas almas. Ahora, no creamos que están disfrutando en el purgatorio. El purgatorio no es nada. Y a eso el pecado venial nos lleva. Lo hubiéramos podido evitar teniendo más delicadeza con Dios y un poco más de amor auténtico por nosotros mismos. En segundo lugar, tendremos en el cielo un grado de gloria inferior al que podríamos haber tenido de haber cuidado más nuestra virtud. En tercer lugar, daremos menos gloria a Dios eternamente, porque cuanto más santos seamos, más gloria le daremos a Dios eternamente. O sea, ¿cómo se ve? Las consecuencias del pecado mortal, de pecado venial, no son pequeñas, son muy graves. Y véase a dónde van a parar aquellos argumentos tan tontos. Bueno, esto es una pequeñez, un pecadito, una cosa de nada. Es un tesoro inmenso que estamos dilapidando. Ahora, ¿cuáles son los medios para evitarlo? Porque sin una gracia muy especial es imposible evitar todos los pecados veniales. Al menos hay pecados que vienen por nuestra fragilidad, bueno, pero podemos evitar gran parte de los pecados veniales. La única, por supuesto, que no cometió jamás ningún pecado ni venial ni mortal fue la Santísima Virgen. Pero los santos sabemos de muchos de ellos que han tenido una vida de pecado y que pese a esa
pecados graves ciertamente anteriores a su conversión, pero también durante el periodo de su conversión, por algo la confesión es un sacramento, ya hablaremos de él próximamente, es un sacramento que reciben todas las almas, y almas de mucha virtud también se confiesan, porque pecados veniales es posible que uno pueda cometer. Entonces, pero tenemos que luchar contra el pecado venial, y entonces ciertamente la lucha contra es primero advertir mis puntos débiles, dónde flaqueo yo, para poner ahí todos los cañones. San Ignacio, que es un gran maestro de la vida espiritual, él señala cómo el demonio nos tiene perfectamente conocidos. Y dice, él que había sido militar, dice, yo, ¿por dónde ataco al enemigo? Por el punto débil. Si yo soy muy generoso, el demonio no me va a venir a tentar de tacañería, pero si soy vanidoso, el demonio sí me va a venir a tentar de que me envanezca, justamente me va a hacer perder el mérito por otro lado. Sabe por dónde correrme. Entonces es tonto que trate de corregir de pronto mi generosidad, cuando siempre la he tenido, y que no corrija mi vanidad cuando es el punto débil que tengo. ¿Cuántas veces estamos curando lo que no debemos curar y dejamos de curar lo que tendríamos que curar? Si en este negocio de cuidar los pecados, fíjense, de cuidarnos de los pecados, pudiésemos la diligencia que muchos mundanos, que mucha gente pone en sus negocios temporales, ¿cuánto progresaríamos? Ustedes fíjense, la persona que invierte en un negocio, cómo cuida permanentemente a ver dónde coloco el dinero, o qué voy a comprar, o qué voy a hacer, no sea cosa que pierda, no soy tan tonto, a ver en qué voy a invertir. Me han dado una herencia, he recibido una herencia muy importante, ¿dónde la coloco? ¿No la puedo perder? Bueno, uno piensa, hemos recibido una herencia fundamentalmente riquísima, como es la gracia de Dios. Ahora voy a comenzar, después de señalar que el pecado es el principal obstáculo, voy a señalar lo que llaman los enemigos secundarios, no porque sean pequeños, sino porque en definitiva lo que hacen es llevarnos al pecado. Y ustedes recordarán, sobre todo los más grandes, que en el catecismo se nos decía que los tres enemigos del alma eran el demonio, el mundo y la carne, tres enemigos del alma. Vamos ahora a irlos, digamos, recorriendo para primero conocerlos y en segundo lugar ver de qué manera nos podemos precaver de ellos, podemos evitar caer en estos enemigos que nos pueden llevar al pecado. Voy a comenzar tocando el tema del mundo. El mundo, fíjense, como pienso que la mayoría de ustedes saben, no me refiero al mundo de la creación, que es un mundo bueno, hermoso, salido de las manos de Dios, como lo señala el libro de Génesis, que Dios cuando vio dijo que todo era bueno, no nos referimos a esto, sino que el mundo son los ambientes malsanos, el ambiente antievangélico, un ambiente en el cual no hay ninguna trascendencia y que son ambientes en los cuales nos movemos, a veces en nuestro trabajo, en nuestras amistades, en nuestra familia. Es un ambiente de frivolidad y de pecado. Para el mundo, el pecado, todo se justifica, digamos. El mundo te dice el que te invita a vivir la vida. No seas tonto, aprovecha el tiempo, divertite, no pienses tanto en los demás, no seas tan sacrificado. Tu familia, por favor. El ambiente mundano es muy impresionante y tiene una influencia muy fuerte, ¿no? Hay que divertirse, qué bueno lo que tiene dinero, qué maravilla. Fíjate vos qué suerte tuvo fulano, hizo un negocio que lo ha hecho rico o tuvo una herencia tan brutal. Uno se pone a pensar que Jesús no bendice eso como ellos. Cristo más bien habla de que la riqueza es una dificultad para entrar al cielo, no un camino fácil. Por supuesto, hay santos que les ha tocado administrar riqueza y que no se les pegó, y por eso fueron tan virtuosos. Uno piensa en los reyes santos, muchas familias que a veces no se les pega el dinero, pero el dinero es como la brea, es como el alquitrán. Cuando uno pisa un sitio donde hay alquitrán, qué difícil que sacar el pie de ahí, cómo se nos mete, cómo se pega. Así pasa también con esto, qué difícil que es. El mundo además
es muy obsequioso, y el mundo está metido en todas partes. El mundo no es, por eso digo, no es un ambiente de cabaret o de un lugar así pecaminoso. No, el mundo lo tenemos en nuestras fiestas, cuando vamos muchas veces a la celebración de un casamiento, salimos en la iglesia misma. Yo a veces digo, cuánto de mundanidad que hay, cuánto de mundo, y qué poco de valorar el sacramento, de mirar lo secundario. Cuánta gente que está pendiente de cómo está la novia o el novio, que no está mal que uno mire como, pero no está pendiente de la grandeza de lo que están realizando en ese momento, ni les importa. Y luego la fiesta viene, yo miren, durante mucho tiempo, y ahora prácticamente no voy, pero me costaba mucho ir a la fiesta de los casamientos por la inmoralidad de muchos vestidos y muchas cosas que uno dice, esto un sacerdote acá no pega, Y eso que venimos de celebrar un sacramento, pero la mundanidad que hay en muchas de esas fiestas no tiene nada que ver con lo cristiano. El mundo también, fíjense, odia lo que Dios bendice. Es muy característico del ambiente mundano el odio a la vida. Se mira como una exageración un matrimonio con varios hijos. Bueno, por favor, no hay que exagerar, No hay que exagerar. Hoy en día, mirá, hay que pensar muy bien antes de tener un hijo. La paternidad responsable es entendido como responsable el que tiene pocos hijos. Eso es muy mundano. Porque miren, cuando me toca preparar alguna pareja, aquí lamentablemente en la Ñatuya son muy pocos los que se casan por iglesia prácticamente de novios. Tenemos, gracias a Dios, muchas regularizaciones. Pero yo les suelo decir, miren, el tema de los hijos no es un tema secundario, es parte de su vocación. La vocación al matrimonio conlleva la vocación a formar la familia. Y el hijo que ustedes no tengan no va a existir nunca. No es que viene en otro matrimonio, no es que va para otra familia. Yo no hubiera existido de no haber sido hijo de los padres que tengo, hubiera sido otra persona, punto. El hijo que nos... Es muy fuerte decir no voy a tener un hijo, hay que pensarlo mucho. Pensemos lo que significa el don de nuestra vida, ¿no? Hoy en día todos estos que con tanta facilidad apoyan al aborto, claro, pues ellos están vivos, qué gracia. Y de qué manera tan tremenda hoy en día. El mundo todo eso lo tolera. El cuidar, ¿qué entiende por cuidarse? Y ponete un DIU, una espiral, como le decimos aquí, o la T de cobre, como se dice más en Centroamérica. Toma anticonceptivos, lígate las trompas, hacete vasectomía. Eso es gente de iglesia. El mundo mira todo eso como muy natural. El peligro es que esos ambientes muchas veces nos arrastran y hay que tener mucho cuidado. Fíjense que San Juan dice en la primera carta, en el versículo 5-19, que el mundo está bajo el maligno. Y el apóstol Santiago dice claramente que quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y digo esto por los sacerdotes, porque nosotros nos podemos mundanizar fácilmente. Yo veo el riesgo que corremos. ¿Cuántas veces? Bueno, padre, ¿qué tiene de malo? Venga para acá. Que el cura venga, que sea uno más. Que a veces sacerdotes que salen, que no se identifican como sacerdotes, que son muy jovencitos, que van de noche a bailar con los amigos. ¿Qué tiene de malo que el padre baile? Si al fin y al cabo es un hombre joven como cualquiera. Cuidado con esos ambientes. Y ustedes tienen que ayudar a que el sacerdote no sea mundano. Y a veces, con delicadeza, corregirlo en ciertas cosas. Porque es un gravísimo peligro que corremos también nosotros. Todo ese mundo de los elogios. Ay, padre, qué bueno, qué bien lo que usted ha dicho, que yo creo... Cuidado. El mundo sabe elogiarte. Sabe decirte las cosas lindas, pero después te destroza. Y además en el mundo es enemigo de Dios. Jesús va a decir, nadie puede servir a dos señores, Mateo 12:30. Y Cristo dice que si el mundo nos odia, es porque somos de Él. Juan 15:19. Si el mundo os odia, sabed que primero me odió a mí. Nos odia.
nos odia, no es que simplemente no nos puede ver. Cuando uno quiere vivir íntegramente la fe, uno se da cuenta que hay gente que a uno choca inmediatamente, porque uno es como el agua y el aceite. Por eso, ¿cómo tenemos que tener cuidado? La frase de Cristo es tremenda, en Juan 17:9, dice, yo no ruego por el mundo. Tremendo, Yo no ruego por el mundo. Como dice, un ambiente, sí por las almas que están ahí, pero ese ambiente es un ambiente que está bajo la influencia del demonio. Es un ambiente pecaminoso y que lleva al pecado. Por eso digo, a veces hay amistades que podemos tener, y esto cada uno de ustedes tiene que ver, que ustedes tienen que decir, a ver, esta amistad ¿me conviene para mí, para mis hijos, para mi esposo, para mi matrimonio? ¿Cuánto daño? Yo conozco matrimonios que se han frustrado por los que los rodeaban. No lo aguantes más, no la aguantes más, dejate de embromar, vas a seguir con este infeliz. No, listo. Qué bien, conseguiste otro, qué bueno, che, qué maravilla, No importa que viva en pecado, Uno dice, pero eso es el mundo. El mundo no tiene, el mundano, tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundano pone toda su expectativa en las cosas de esta vida. Es decir, piensan que los católicos vivimos amargados, como que estamos todo el tiempo diciendo, a ver, ¿dónde puedo hacer penitencia? Ay, Dios mío. Y todo lo contrario. Una buena familia, qué alegría que tienen esos padres con los hijos que han concebido, que por supuesto significan un esfuerzo, horas de sueño que han tenido que dar, pero ¿quién puede decir la maravilla que es para los padres el hijo que han tenido? En cualquier situación. Hoy en día es tremendo, ¿no? Que, por ejemplo, en muchos lugares de Europa ya no nacen niños Down porque los matan. Y uno dice, un niño Down es alguien tan querible, tan querible. Yo siempre digo que los niños que tienen alguna discapacidad despiertan por lo general lo mejor de nosotros. ¿Cuánto nos ayudan? Uno con esa persona tiene un cariño particular. ¿Cómo tenemos que valorar Dios esas almas? Porque son almas santas. Ustedes imagínense que muchas veces esas almas en muchos casos no tienen posibilidad de cometer un pecado y están en gracia de Dios. Tienen el cielo más asegurado que yo. ¿Y por qué Dios los permite? Para que nosotros justamente ejerzamos la caridad, para que veamos a Cristo vivo en medio de nosotros. El mundo no lo soporta. ¡Qué desgracia! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ocurrir esto? Mirá, fulanito, el hijo, le ha nacido así. Y uno dice, por favor, qué mirada únicamente de acá. Cuando uno mira con una mirada más profunda, qué distinto que es. Por eso la desesperación hoy en día, fíjense cuánto se justifica el gastar a veces fortunas para mejorar la estética, para que no se me noten los años, para curar esta arruga. No está mal que uno diga, yo quiero estar con un aspecto que no dejado, pero cuidado, cuando uno ya se pasa de gasta lo que no debe o pone en riesgo su vida, como hay casos de gente que ha muerto en operaciones de cirugía estética, no operaciones que necesitaba por su salud. ¿Cuáles son los modos para contrarrestar la influencia nefasta del mundo en nosotros? Fíjense, primero, avivar el espíritu de fe. Yo soy cristiano, yo tengo otra visión, no tengo la visión de este grupo, tengo otra visión. Considerar la tontería, la insensatez que supone preferir las cosas de esta vida a los gozos eternos del cielo. El esforzarme por vivir las cosas acá. Y eso, vuelvo a decir, nosotros, el peligro de todo esto, miren, yo utilizo un término que es como que somos fumadores pasivos. Yo nunca he fumado, gracias a Dios no he tenido ese vicio. Pero, sin embargo, si estuviera en un lugar donde todo el mundo fuma, me afectaría, por más que yo no fume. Bueno, a veces cuando yo puedo decir, yo no tengo criterio, sí, pero si estás todo el tiempo en un ambiente mundano, es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso hay varios espíritus de fe. El huir de las ocasiones peligrosas. Me invitan a tal comida y sé que todos los que van tienen criterio. Me voy a forzar a estar obligado a hablar de temas
con un criterio mundano que no tengo por qué. Prefiero no ir directamente. ¿Para qué voy a estar digamos, arriesgando mi alma, por así decir? ¿Cuándo tengo que cuidar eso? En tercer lugar, pisotear el respeto humano. En esto muchas veces uno es una de las cosas peores. Nos sentimos como tontos, porque ellos son los piolas, son la gente, digamos, que tiene mundo, y uno se siente como diciendo, claro, yo tengo otro criterio. Cuidado, nosotros no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe. Jesucristo va a decir que el que se avergüence de él delante de los hombres, yo lo negaré, en Mateo 10:33. Hay que tener mucho cuidado con este tema del respeto humano. A ver, me callo por esto, no, claro, porque acá si digo una palabra voy a quedar como un tonto. Entonces prefería que me vaya, pero que no aparezca sonriente frente a un tema que yo sé que interiormente no lo soporto, no pienso de esa manera, pero por no quedar mal, y cuántas veces hay que nosotros confundimos a la gente con nuestra presencia, porque hay gente que dice, mira, estaba fulano y no dijo nada, o sea que él siempre va a la iglesia, yo sé que va a la iglesia siempre, no dijo una palabra. Y en los sacerdotes cuanto más. Uno a veces no es que tiene que estar ahí levantando la mano todo el tiempo, pero a veces hay momentos en los cuales uno tiene que intervenir y decir, perdón, eso que dicen, sepan que yo no lo comparto, sepan que yo no estoy de acuerdo. Entonces, el mundo, cuidémonos, porque vuelvo a decir, el mundo lo tenemos a veces en nuestra casa, a veces de nuestros hijos, hermanos, primos, tíos, y el mundo siempre se muestra como simpático, es el mundo del sentido común. Nosotros somos en cambio los locos, lo que para la gente es una locura ya que uno vaya a misa todos los domingos. Pero qué locura, ¿por qué tenés que ir tan? Ni que hablar si a ustedes se les ocurra decir que se han confesado, pero ¿qué te pasó? Déjame embromar, hoy en día, eso de otra época, por favor. Cuidado con el mundo. Digo porque el mundo, tenemos amigos que a veces son buena gente, simpática, pero hay gente para rezar por ellos, no para que ellos nos hagan sentir como que nosotros somos los pobrecitos, nosotros somos los que tenemos billete premiado, por eso no nos avergoncemos de eso, al contrario, y cuando estemos solos, tratemos de hablar con el amigo, con el familiar, y decirle, perdón, ¿vos estás pensando un poquito en esto? Y de hecho decirle, a ver, ¿cómo estás viviendo? Cuando una persona es mundana y tiene 70 y pico de años, hay que decirle, perdón, ¿te diste cuenta que ya estás en la grilla de largada? ¿Te diste cuenta que ya viviste? Que está bien, te pueden pasar 20 años más, no mucho más. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿A dónde apuntás? ¿Cuál es tu meta? Siguen invirtiendo como si fueran a quedar acá añares. Y están al fin, es un engaño tan grande. Por eso, primer enemigo, el mundo. Segundo enemigo, de él he hablado bastante ya, cuando toqué el tema de los ángeles, pero también quienes quieran escuchar sobre eso con mayor extensión, pueden buscar en el video de YouTube. Pero voy a decir dos palabras, aunque sea para que el demonio ciertamente es uno de los enemigos que tenemos, y gravísimo, el demonio o los demonios. La existencia, más allá de que hoy en día en la misma iglesia uno se encuentra con sacerdotes que dicen que es una forma de llamar al mal, es un absurdo. Primero, es parte de la fe de la iglesia. Si querer ser católico, el diablo existe y los diablos existen, o sea, eso está definido, pueden buscar el catecismo de la Iglesia Católica, definición de un montón de cosas. Por supuesto que el diablo lo dibujamos con cuernos y cola y no es así porque es un espíritu, pero es una forma de simbolizarlo. Pero lo tonto es pensar que el demonio no tiene existencia, que bueno, que eso decía hablar del diablo, el que quiera creerlo que lo crea, como el infierno, no son tonteras. Naturaleza, sabemos que es un ángel, que como tal un ángel poderosísimo, porque ciertamente Lucifer probablemente era el primero de los ángeles, es muy probable, o sea, y no perdió su capacidad, sí la convirtió de orientada al bien, orientada al mal, de lleno de amor a lleno de odio, y por eso el odio que nos tienen, su poder, por eso es formidable, más allá de que el demonio, como lo hemos dicho,
No puede, de alguna manera, obligarnos a pecar, no tiene esa facultad. Pero ciertamente nos odia. Nos odia ¿por qué? Porque ve en nosotros, y mucho más en nosotros bautizados, ve la imagen de Dios. Es como si yo odio a una persona y viene un hijo que es el calco del padre y digo, mira, yo lo veo ese chico y a mí está bien, yo con el chico no tengo nada, pero le tengo tanta rabia al padre que al hijo no lo puedo ver tampoco. Bueno, el demonio nos odia, y nos odia profundamente. Uno dice, ¿y de qué le va al demonio? Por dos motivos, dice Santo Tomás, que el demonio busca nuestra perdición. Por un lado, por envidia contra el hombre, porque somos naturalmente, por naturaleza, inferiores a los ángeles. Pero sin embargo, podemos, por la gracia de Dios, llegar a ser superiores a ellos. Y ellos que han perdido y que han caído de su naturaleza a un grado de vileza extraordinaria, tienen una envidia tremenda. La envidia acuérdense que es la tristeza por el bien ajeno. Les causa dolor, tristeza, el hecho de que nosotros tengamos esa posibilidad que ellos ya optaron por rechazar y que siguen rechazando, pero tiene una envidia terrible. Y en segundo lugar, por soberbia refinadísima, dice San Ignacio, porque quiere parecerse a Dios en el mundo y quiere también tener esclavos. Entonces las almas que caigan al infierno, desgraciadas, van a ser esclavos por toda la eternidad de los demonios. Entonces, en el fondo procede ciertamente ese odio del odio contra Dios, que con justo castigo lo castigó por un pecado grave, ciertamente, y Él no sufre que una criatura pueda amar y reverenciar a Dios. Los modos con que el demonio ejerce su influencia negativa sobre nosotros son tres, que son la tentación, la obsesión y la posesión. Bueno, la obsesión, que los experimentaron algunos santos, sobre todo el Padre Pío, el cura de Ars, cuya fiesta hemos tenido hace 2 días atrás, que se conserva la cama a la cual el diablo le prendió fuego, el cura de Ars lo golpeaba también. La obsesión es eso, es el demonio que de un modo casi sensible causa daños a la persona, pero daños incluso físicos. La posesión es cuando el demonio, la persona puede, un tema delicado que no voy a tocar ahora, pero la persona puede estar en gracia de Dios y sin embargo estar posesa. La posesión no es lo mismo que estar en pecado mortal. De hecho, cuando se inicia un exorcismo, habitualmente el poseso se pone en gracia de Dios. Pero sin embargo, el demonio le maneja el cuerpo, la posesión es de lo físico. Fíjense que más grave, y esto lo dije en la charla que di, más grave es estar en pecado mortal que estar en posesión diabólica en gracia de Dios. Porque la posesión diabólica es posesión del cuerpo y yo no soy responsable de las cosas que puedo hacer cuando el demonio me mueve. En cambio, el pecado mortal me lleva al infierno. Es mucho más grave. Pero el demonio ordinariamente, y es lo que voy a tratar un poquito ahora, el modo más común con que a nosotros nos suele turbar es con la tentación. ¿Qué es la tentación? Es una incitación al pecado. El demonio nos incita a pecar, nos incita al mal. Ya lo vemos del principio, ¿no es cierto? Cuando siempre valiéndose de la mentira, que es un arma que él utiliza permanentemente, cuando uno ve la tentación en el pecado original, como el demonio incitó a Eva a pecar, señalándole, por supuesto, mentiras, que Dios no les había prohibido comer, porque si comían iban a tener un gran viento, todo al revés de lo que había hecho, pues Dios es la verdad y Él es el padre de la mentira. Entonces, siempre la tentación, el demonio la va a manejar. Cuidado, no todas las tentaciones son del demonio. Hay tentaciones que nos pueden venir por el mundo, como decía recién. Yo puedo ir a un ambiente mundano y ser tentado en ese ambiente sin necesidad de intervención del demonio. Lo mismo cuando hable del tema de la carne, que es quizá el adversario más formidable porque lo llevo conmigo. También hay tentaciones que pueden venir de mi propia naturaleza desordenada. Pero el demonio ciertamente que busca tentarnos. Santiago va a decir en su carta que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Y en Efesios 6, 11 y 12, San Pablo va a decir
que muchas tentaciones provienen directamente del demonio. Santo Tomás va a decir que el oficio propio del demonio es tentar. Ahora hay un tema que es muy importante y que esto sí lo recalco porque creo que es importantísimo que todos lo tengamos en claro. La tentación no es pecado. O sea, que a mí me tiente no quiere decir que yo cometí por más fuerte que sea la tentación. Por eso, en la duda, yo debo comulgar. Supongamos, yo he tenido tentaciones muy fuertes. Bueno, y a veces viene una persona y me dice, padre, mire, ayer no comulgué porque resulta que tuve una discusión muy fea y dije cosas, no sé, que me salieron que no me quedé bien. Y yo digo, ¿estás seguro de que cometí un pecado mortal? ¿Te diste cuenta o no? No sé, padre, porque fue una discusión fea y yo dije cosas que después, cuando las miraba, dije, se me fue la mano, pero ¿cometí un pecado mortal? Bueno, no. Si no sabés, andá y comulgá. Si tenés clara conciencia de que sí, dijiste a veces, porque a veces uno dice cosas verdaderamente muy dañinas y que son pecado mortal. Entonces, una tentación de lujuria puede ser pecado mortal si la consiento, pero si me es obsesiva y vuelve, y yo la voy rechazando, y por momentos llega a darme cierto placer, pero yo la sigo y lucho, cuidado. Yo tengo que responder esto, ¿consentí o no consentí? Si no tengo claro qué he consentido, debo comulgar. Si tengo claro que he consentido, no, me tengo que confesar, porque esto lo consentí. Pero la tentación, por eso fíjense que en el Padre Nuestro no pedimos al Señor que nos libre de las tentaciones, sino que no nos deje caer en ellas, porque Cristo fue tentado y las tres tentaciones de alguna manera resumen toda posible forma de tentación. Las tentaciones de Cristo. El Señor nos invita, nos enseña cómo rechazar al demonio, porque las tres tentaciones resumen la primera, podemos decir, la tentación que tiene que ver con todo lo material, cuando dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. La segunda, la vanidad, todo lo que mira al mundo. Y la tercera, la soberbia, ¿no? Y en las tres vence Jesucristo. Y no solamente no le quitó santidad, sino todo lo contrario. Lo mismo, cuando uno vence en la tentación, el demonio, mal que le pese, se transforma en instrumento de santificación. Por eso cuando un alma llega a grados de santidad importantes, el diablo la tienta menos, porque dice, no me conviene, porque al final es muy difícil que caiga y al revés, le hago subir un peldaño más. En cambio, cuando estamos en los primeros escalones, nos tienta permanentemente, porque sabe que nos puede hacer caer. Entonces la tentación no es pecado, pero por ninguna causa debemos pedirla, porque tenemos que saber que somos frágiles. Lo que dice, tenemos que ser, como dice Mateo, vigilad y orad, dice el Señor. Tenemos que ser vigilantes para no aflojar en el momento menos pensado. Y por eso la importancia de poner los medios, ¿no? En primer lugar, la guerra contra la ociosidad. Uno tiene que tener en claro que el estar sin hacer nada siempre, por eso dice que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Como que uno tiene que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Y saber que el Señor siempre no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. En segundo lugar, lo ideal en la tentación es rechazarla de entrada. Cuando uno empieza a dialogar con la tentación es un gran peligro. A mí se me ocurre la idea de la rechazo, listo. San Ignacio señala algunas, por ejemplo, el hecho de hablar la tentación. Dice que, por ejemplo, cuando una buena mujer es requerida mal por un hombre sinvergüenza, si la mujer se queda callada y se guarda eso, corre peligro. Pero si la mujer va y le dice al marido, ¿vos sabés que este sinvergüenza me está hablando? Bueno, el sinvergüenza sabe que perdió, sabe que lo más probable que va a ligar es una paliza. ¿Por qué? Porque la mujer habló. En la medida en que yo me callo muchas veces, a veces es muy bueno, a mí me ha pasado personalmente y también la experiencia de haber atendido casos, de que cuando uno va a una persona y dice, vos sabés que últimamente estoy con muchas... Y digo, ya está, ya lo dije y ya se me fue. Pero mientras no lo decía, lo tenía dentro. El diablo a veces dice, esto no lo digas.
esto no lo comentes. Esta tentación como que es muy para vos, no la saques afuera. Sacarla afuera ayuda muchísimo. También ayuda muchísimo, dice aquello, volverse contra la tentación. Por ejemplo, yo voy a la capilla de adoración, me he comprometido 1 hora semanal. Bueno, y estoy rezando y digo, no, hoy 1 hora no, voy a rezar media hora. Total, está bien. Dice San Ignacio que ayuda muchísimo, claro, eso supone virtud. Dice, volverse contra la propia tentación. No solamente no consentir en acortarla, sino al revés, alargarla más. Hoy no tengo ganas de rezar, voy a rezar el doble. Me voy a quedar 1 hora más. Claro, el demonio dice, con este tonto no me meto porque me sale el tiro por la culata. Le estoy proponiendo que deje de rezar y me reza más. O sea, es importante hacer, como decís, lo diametralmente opuesto. Hay tentaciones frente a las que tenemos que huir. Las tentaciones contra la pureza, por lo general, son tentaciones de las cuales yo no debo luchar tratando. No, mejor me distraigo, busco otra cosa, En cambio, hay tentaciones que debo actuar frente a la pereza, frente a la desidia, todo eso tengo que actuar. Entonces, y después de la tentación, si he vencido, dar gracias a Dios, ciertamente, porque es la gracia de Él la que me sostiene. Y si he tenido la desgracia de caer, confesarme lo antes posible. La confesión es una maravilla, ya voy a hablar de ella, ¿no? La importancia que tiene. Entonces, hoy termino con esto. Fíjense, hoy hemos visto el pecado venial, y dentro de los enemigos que tenemos, hemos mirado el enemigo del mundo y el tema del demonio, particularmente en las tentaciones. La próxima vez terminaremos también con el tema de lo que es la carne, todo lo que significan nuestras concupiscencias, lo difícil que es para nosotros luchar, porque ese enemigo lo llevamos con nosotros. San Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? En el sentido del cuerpo es bueno, pero lo tenemos desordenado, el pecado original nos lo ha desordenado, entonces lógicamente que no sigue los impulsos del espíritu, nos cuesta mucho, tira contra el espíritu. Entonces, ¿cómo tenemos que precavernos de eso? Y luego comenzaremos ya con los medios positivos, que es mucho más hermoso todo lo que significa la maravilla de la gracia y cómo la tenemos que secundar. Pidamos al Señor, hoy comenzamos con el tema de la transfiguración, pidamos al Señor realmente que todo esto nos ayude, no mirarlo únicamente diciendo, es un combate, claro que es un combate, pero es un combate en el cual no estamos solos. Y además, cuidado, estamos muy cerca, ya tenemos muy próximo a la meta, estamos ahí. Entonces, cuidémonos, tengamos el cuidado, vuelvo que el ejemplo que yo les ponía, que ponen los del mundo en sus negocios, pongámonos en este negocio que es salvar nuestra alma, que es el único negocio importante de esta vida. Acuérdenselo de Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Muy bien, vamos a terminar, rezamos una de María y luego les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Bueno, será, si Dios quiere, hasta el jueves de la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos muy abundantemente, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Padre. Al contrario, adiós a todos. Buena semana. Hasta prontito. Hasta luego, Norma, hasta luego. No, Padre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, chao. Fino, hasta luego. Que tenga buena semana, Padre. Muchas gracias. Carlos y Ana, desde San Martín de los Andes, un saludo. Que Dios los bendiga. Hasta prontito. Buenas noches, Padre Hernán. Bueno, gracias Gabriela, que Dios te bendiga. Hoy he rezado por tu papá, Muy bien. Hasta luego, Eduardo. Muchas gracias, Padre. Por favor. Chao, Eduardo y Silvia. Hasta prontito. Nos vemos. Muy bien, a toda la gente de Bandera también, un cariño grande. Norma por Capilla del Señor.
por distintos lugares. Ahí, Maricel, feliz día de tu aniversario matrimonial, qué bueno, 25 años, una gracia de Dios. Hoy en la misa los he recordado muy especialmente. Felicitaciones. Así es. Muy bien. Hasta prontito. Adiós, Eduardo José. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Hasta luego, Valle. Hasta pronto. Muy bien. Vamos terminando. Los desconecto a todos. Nos vemos. Hasta el jueves. Hasta el sábado, Padre. Hasta el sábado. Hasta el sábado, Marta, si Dios quiere.